porque vamos a estar yendo a otras citas, pero vamos a seguir regresando a Juan. Juan, capítulo 3, versículos 22 al 24. Me iba a dar la tarea de exponer hasta el versículo 30, pero me parece muy importante el tema que vamos a tocar, el tema que nos habla aquí, profundizar en el tema que nos habla en los primeros o en estos 3 versículos. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Cierre sus ojos y vamos a orar. Cerrar los ojos es para que ya nada le distraiga, para que logre concentrarse y para que usted también ore. No diga solamente amén a mi oración, ore personalmente, dígale: Señor, por favor habla a mi vida el día de hoy, habla a mi corazón, que mi mente, mi corazón sean estimulados por tu palabra que es viva y eficaz. Señor, haz de mi ser, de mi mente, de mi alma, de mi espíritu una tierra deseable, una tierra fértil, que tu palabra, que es la semilla, entre en mí y me haga comprender, me haga entender, me haga renovar mi mente, en pocas palabras, Señor. Esa es nuestra oración, Señor. Tú tienes los tiempos, tú tienes las sazones, todo está en tus manos, Señor. Sabemos que tú hablas a nuestras vidas el día de hoy, no porque lo merecemos, sino porque tú eres bueno, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan el apóstol continúa su relato de la vida y del ministerio terrenal de Jesucristo. Las primeras palabras, ya vimos 2 capítulos anteriores, ya estamos hablando del Evangelio de Juan. Juan, ya vimos quién era, ya vimos que era el discípulo amado, ser como Juan, nos habla en su primer capítulo, nos da una introducción excelsa, donde termina con la encarnación, o su punto máximo es la encarnación de Cristo. En el capítulo 2 vemos acontecimientos como las bodas de Caná, el primer milagro, cómo lo siguen sus discípulos. En el capítulo 3, vemos en los primeros versículos la entrevista que tiene Jesús con Nicodemo. A partir del versículo 22 al versículo 36, Juan el apóstol cambia el tema. En el versículo 22 dice: después de esto. La palabra después de esto aparecen en varias ocasiones en este mismo evangelio, y en el griego original indican que no fue mucho tiempo después. ¿Después de qué? Si seguimos el hilo, y se lo he dicho, la Biblia es una unidad de pensamiento, estamos estudiando globalmente el Evangelio de Juan. Está hablando Juan que después de la Pascua y de la entrevista nocturna de Jesús con Nicodemo, temas de los cuales ya hablamos semanas atrás, lo siguiente que nos relata el Evangelio es que Jesús se dirigió a la tierra de Judea con algunos de sus discípulos. Se cree que muy posiblemente la localidad de Enón, junto a Salim, que nos menciona Juan, no estaba lejos de Jericó, por lo cual quedaría muy cerca de los vados, muy cerca de las orillas del río Jordán, y esto explicaría el dicho del apóstol que había muchas aguas y que estaban allí bautizando Jesús y Juan el Bautista. Seguramente estuvo un considerable periodo de tiempo en aquel alrededor Jesús, algo así por indicaciones bíblicas como de mayo a diciembre del año 27. La Biblia dice que bautizaba mientras estuvo allí, no personalmente. Jesús no bautizó a nadie personalmente. Más adelante en el capítulo 4 versículo 2 nos dice que eran los discípulos de Jesús los que bautizaban. Este rito del bautismo, tal como se realizaba aquí, se puede considerar como una transición entre el bautismo de Juan y el bautismo que nosotros los cristianos tenemos hoy en día. Tanto en el bautismo de Juan como en el bautismo de Jesús, como en el bautismo cristiano, hay agua. El agua indica la necesidad de una purificación espiritual. La sangre del Cordero derramada ha purificado nuestro corazón y nuestra alma. El agua representa o tipifica esa purificación. Sin embargo, Jesús, al no bautizar personalmente, sino a través de otros, a través de sus discípulos, estaba manifestando
manifestando que él era mayor que Juan el Bautista. La etapa siguiente, y quiero que ponga mucha atención, nos vamos a concentrar en este tema. La etapa siguiente que sigue después de este bautismo, vaya, por así decirlo, la Biblia nos muestra 3 bautismos cronológicos. Primero el bautismo que hacía Juan el Bautista. Ya le dije, Juan Bautista no era su apellido, le llamaban así porque se ponía a bautizar. Hubo una transición que fue el bautismo de Jesús, no directamente él, sus discípulos bautizaban a la gente, y después nos muestra la Biblia el bautismo que llevamos a cabo nosotros los cristianos. Ese es un mandamiento, bautizar, dice Mateo 28:19, no vaya, lo vimos en la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este bautismo ya no es exclusivo para el pueblo de Israel, este bautismo se extiende a todas las naciones. Antes de seguir con su relato, el apóstol Juan aclara que su homónimo, su tocayo Juan el Bautista, aún no había sido encarcelado por Herodes, en el versículo 24 dice, porque Juan el Bautista, aún no había sido encarcelado por Herodes. Con esto nos muestra que entre la tentación de Cristo y el encarcelamiento de Juan el Bautista hubo un espacio considerable de tiempo. Hay gente que piensa, que los evangelios se contradicen entre sí, nada más lejanos de la verdad. Hay algo, se puede buscarlo en internet, se llama armonía de los evangelios. Los evangelios se complementan y mucha gente cree que encuentra el hilo negro y dice, mira, aquí dice que Juan bautizaba y Jesús ya había salido de la tentación en el desierto, y en Mateo 4 y en Lucas 4, inmediatamente después de la tentación de Jesús en el desierto, dice que Juan el Bautista fue encarcelado. Juan contradice a Mateo y a Lucas, la Biblia se contradice, nada más lejano de la verdad. La Biblia se complementa. Juan únicamente nos da a entender que cuando Jesús salió del desierto victorioso, después de haber sido tentado por el diablo y no caer, todavía pasó un tiempo considerable en el cual Juan y Jesús trabajaron al mismo tiempo, realizaron paralelamente su ministerio. Al mismo tiempo, en un lado del Jordán bautizaba Juan y en otra parte del Jordán bautizaba Jesús con sus discípulos. Ambos, Juan bautizando directamente y Jesús por medio de sus discípulos, ministraban el bautismo. En la mañana entendimos que el bautismo no nos convierte en la familia de Dios o en parte de la familia de Dios. Eso viene por nuestra fe en Jesucristo. En el mismo Evangelio, en el versículo 5 de este capítulo, Jesús hablando con Nicodemo le dice: es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y antes de continuar con este evangelio, quiero detenernos a hablar un momento de lo que estuvimos hablando en la mañana. Nos vamos a detener a hablar del bautismo. Solo deseo advertir, por favor, amado hermano, quiero que me vea y escuche lo que le voy a decir. Véame para que no se distraiga y ponga toda su atención. Que antes de menospreciar el tema y antes de pensar y decir, ¿para qué si yo soy bautizado? O los que son bautizados, los que no son bautizados, ¿para qué si eso nada más cuando me bautice que me den un tema y ya con eso ya la hice? Antes de menospreciar el tema y pensar en este tema como algo secundario, primero recuerde, Timoteo, 1 Timoteo 3:16, no vaya, dice: toda la escritura es útil y necesaria. No menosprecie ningún tema, toda es útil para los creyentes. La predicación del día de hoy tiene un doble propósito, va doblemente dirigida. Primero, a aquellos que no se han bautizado, mostrarles lo que significa este sacramento. Y segundo, ponga mucha atención, a aquellos que ya son bautizados, pregúntese algo: ¿vive como tal o solamente es un pagano remojado? Quiero que entienda esto y quiero que no menosprecie. Cuando hablamos de Juan 3:16 pasó la misma situación. Mucha gente dijo: que de tal manera Dios ama al mundo, y veía muchos rostros, muchas caras distraídas, dispersas. Yo pensé que me iba a enseñar algo, la verdad oculta por los siglos y las edades. ¿Sabes cuál es esa verdad oculta por los siglos y las edades? Cristo en nosotros, Cristo vive en ti. Ya.
pero muchas veces queremos que sea algo glorioso y maravilloso. Lo que te voy a hablar el día de hoy, amado hermano, si no eres bautizado, pon mucha atención, porque vas a entender lo que es este sacramento. Y aquellos que ya son bautizados, ¿de verdad son bautizados o solamente son paganos remojados? Dice Adrian Rogers, hay muchísimos paganos remojados en las iglesias que bajaron a las aguas del bautizo, salieron y viven sus vidas exactamente igual que aquellos que no conocen de Jesucristo. Piense esto, amado hermano. Durante la época de la Reforma Protestante, en el siglo XVI, se retomó bíblicamente los dos únicos sacramentos establecidos en la palabra de Dios. La Biblia únicamente nos habla de dos sacramentos, la Santa Cena o Cena del Señor y el bautismo. La Iglesia Católica Romana se había corrompido, se había desviado. Los reformadores no querían formar otra iglesia, querían reformar la iglesia que había perdido su rumbo. Dentro de las cosas que había perdido el rumbo y que se había corrompido eran las prácticas, los llamados sacramentos. Había agregado sacramentos no mencionados en la Escritura, y los sacramentos mencionados los había corrompido. El bautismo, la iglesia lo administraba a los infantes, a los recién nacidos, con el único propósito de quitar el pecado original. Ya cuando te bautizaban, el pecado original te era quitado de tu vida, y si cuando crecías llegabas a cometer algún pecado, para eso estaba la penitencia, para eso podías pagar, para regresar al estado de gracia, le llamaban en la Iglesia Católica Romana, nada más alejado de la verdad. Entre este y muchos motivos más fue que estalló la Reforma en el siglo XVI. Cuando la Reforma estalló, llegaron las confesiones de fe. Hace tiempo vimos lo que son las confesiones de fe. Nosotros nos adherimos a la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Dios mediante, el día miércoles, vaya los días miércoles, no sé de aquí a cuántos años, porque todavía nos falta terminar cristología, neumatología y muchas más ciencias bíblicas más, pero cuando terminemos nos vamos a seguir con la Confesión de Fe Bautista de 1689, punto por punto. Cuando la Reforma estalló, uno de los grandes tesoros, uno de los grandes legados que nos dejó la Reforma fueron las confesiones de fe. En las confesiones de fe le dieron el estatus de importancia y el verdadero sentido que estos sacramentos tienen. Las iglesias histórico-denominacionales, como bautistas, como anglicanos, como luteranos y como presbiterianos, le regresaron el sentido al sacramento del bautismo y al sacramento de la Santa Cena. Sin embargo, en nuestra época, 5 siglos después, nuevamente se ha caído en los abusos, en los excesos, sobre todo aquellos que venimos de iglesias culturalmente cristianas, pero que no son bíblicamente cristianas, y nos percatamos que se ha perdido la relevancia que tienen. Muchas iglesias no entienden, lamentablemente, lo que es el bautizarte y lo que es tomar la Santa Cena, y han hecho y deshecho de ello como les ha parecido. La Cena del Señor es casi un evento pasado por alto en la mayoría de las iglesias. Yo estuve alrededor de 12 años, 2001, 2000, como 14 años más o menos, 13, 12, 14 años, y en la iglesia que estuve tomé Santa Cena como 2 o 3 veces. Nada. Es un evento que se pasó por alto. Que dice, sentiste la gloria de Dios, la unción bajó, todos al suelo, tirados, brincaron, se emocionaron, estuvo el Espíritu, vámonos. Y el sacramento de la Cena del Señor, olvidado, completamente olvidado, lo dejaron a un lado. Y cuando lleguemos a la institución de la Santa Cena en el Evangelio de Juan, ahora vamos a hablar de esto, hoy toca hablar del bautismo. Se ha llegado a celebrar ocasionalmente y de forma tan antibíblica que han llegado al extremo de decir que tú puedes tomar Santa Cena con papas Sabritas y Coca-Cola y no es pecado. Dime si no te voy a decir que fue Dante Gebel el que lo dijo porque te vayas a enojar, pero dime si no está necio, de verdad.
Tú puedes tomar, técnicamente puedes tomar, porque es argentino, puedes tomar la Santa Cena con papas sabritas y Coca-Cola y solamente los religiosos se van a infartar. Yo no soy religioso, yo me apego a lo que la palabra de Dios dice y no es así como lo dice que se deba de tomar. Pero ¿sabes qué es lo preocupante? Quiero que me veas y entiendas esto, que mucha gente en lugar de pararse y decir, no puedes decir eso, no puedes hacer eso, le aplaudieron y le dijeron, tienes razón, amén, no tiene nada de malo, porque la iglesia culturalmente, lo mismo que hace 5 siglos, no sabe nada del sacramento del bautismo y del sacramento de la Santa Cena. Lo mismo ha pasado con el bautismo que con la Santa Cena. El bautismo ahora solamente son números con los cuales puedas presumir en la junta de pastores. Vas a la junta de pastores, cada mes se juntan los del ministerio, cada 2 meses a nivel nacional, cada 3 meses a nivel regional, etcétera, y vas con los pastores y le dices, pastor, ¿cuántos miembros bautizaste este año? No, yo nada más 25, gloria a Dios, 35, para la gloria de Dios. A la gloria de Dios, únicamente ven a las personas como números que engrosen el poder ir y presumir que has metido más gente al agua. Únicamente son números en los bautizos para presumir en las juntas de pastores. Mientras más personas metan al agua y les digas que ya son bautizados, mejor. Así ya tienes de qué presumir. Si leemos libros de historia de la primera iglesia, nos daremos cuenta que los primeros cristianos, después del libro de Hechos, antes de poder bautizar a un creyente, primero lo discipulaban mínimo 2 años. Solamente si mostraba rasgos de ser un verdadero creyente, fiel al Señor y un comportamiento y testimonio leal a la Escritura, era bautizado. ¿Cuántos seríamos bautizados hoy en día si siguiéramos así? No levante su mano, porque no puede. La primera iglesia, o la iglesia primitiva, la iglesia de los padres apostólicos se le conoce, dijeron, ¿sabes qué? Solamente después de 2 años. ¿Por qué se dio esto? Por las múltiples persecuciones que sufría la iglesia. Te lo he contado, lee el libro de los mártires de John Fox. La iglesia era perseguida y entonces muchos cristianos eran tomados presos y decían, niegas al Señor o te crucificamos a las afueras de Roma, o vas al Coliseo, vas a estar amarrado a un poste y vamos a soltar las piedras y que te despedacen. Y muchos, a pesar de ya ser bautizados, decían, no, gracias, ya no soy cristiano. Por eso es que la iglesia comenzó a tomar parte activa y dijo, ¿sabes qué? Ya no vamos a bautizar inmediatamente a las personas, porque vienen las persecuciones y las personas empiezan a decir, ya no soy cristiano. Vamos a discipularlos, vamos a enseñarles la palabra de Dios primero y después, ahora sí ya, que se haga. Es por ese motivo que se estableció el catecismo. La palabra catecismo viene del latín y significa discipulado. En otras palabras, los que llegan a las 10:15 de la mañana vienen al catecismo. ¿De verdad? Ustedes que vienen a las 10:15 de la mañana a tomar el discipulado, o bueno, vienen al didáscalos en griego. No, ¿verdad? Bueno, vienen al catecismo en latín, bueno, vienen a ser discipulados en español. Por eso es que nació el catecismo, porque decían, ya no podemos estar bautizando personas que después van a estar negando a Jesucristo. Muchos alegan y hacen mención de Hechos 8, que el eunuco etíope bajó a las aguas sin ser discipulado. Aquellos que alegan Hechos 8 ignoran que los libros históricos, como lo es el libro de Hechos, no son para hacer doctrina. Los libros históricos apoyan la doctrina, pero no puedes hacer doctrina de los libros históricos, porque si no, inmediatamente después dice la Biblia que el Espíritu se llevó a Felipe a otro lado y podríamos hacer la doctrina de la teletransportación cristiana, y eso es igual de ridículo que el afirmar que tú puedes bautizarte inmediatamente porque Felipe bautizó inmediatamente a un creyente. Una cosa es Historia Salutis, historia de la
la salvación y otra cosa es ordus salutis, orden de la salvación. La historia de nuestra salvación la encontramos en el libro de Hechos y solamente es un ejemplo, pero el orden de nuestra salvación, la doctrina a la cual nos apegamos, viene en los libros doctrinales, que son las epístolas que escribió mayormente Pablo, Pedro, Santiago y Juan. ¿Por qué se les llama sacramentos? Algunos a lo mejor ya notaron y dicen, ¿por qué le dice sacramento? ¿A poco ya vamos a ser católicos? Yo decía, ya decían que el pastor se había vuelto católico. Con razón ahora que vino el Papa quería cerrar. No me he vuelto católico, ni mucho menos. La palabra sacramento también es latina. Quiero que me vea y ponga mucha atención. Por ahí estuvieron diciendo que los reformadores escribieron todas sus 5 solas en latín porque jamás salieron de la Iglesia Católica. Eso es ser ignorante en el mayor de los excesos posibles. Y eso me estoy portando bien con esta persona. Va mucho más allá. ¿Por qué escribían en latín? Porque el latín era el idioma culto, el idioma universal de ese entonces. Yo estudié ingeniería en computación en la UNAM. Hay buenos libros en la biblioteca Reyes Heroles. Yo estuve en la PES Aragón, pero los excelentes libros, adivinen qué idioma están, en inglés. Entonces, o tenía que buscar el traductor o tenía que empezar. Si yo quiero un buen libro de computación, tengo que ir al inglés. Lo mismo pasó en la época de los reformadores. El idioma universal, el idioma culto, el idioma fuerte era el latín. Sí, la Biblia se escribió en griego y se escribió en arameo y se escribió en hebreo, pero las doctrinas y confesiones de fe se redactaron históricamente en latín por ser el idioma culto y universal. La palabra sacramento viene del latín, se tradujo de una palabra griega que es misterio, porque eso es en realidad el bautizo y la Santa Cena. Es un misterio, es algo que no alcanzas a entender por completo y es necesario que intervenga la fe para poder entender cómo es que el Señor, por medio de actos simbólicos, sostiene y edifica su iglesia. Eso es algo que no alcanzamos a entender por completo y mucha gente dirá, ¿qué? Tomando vino y una galleta, ¿Dios sostiene su iglesia? ¿Metiendo gente al agua, Dios edifica su iglesia? Sí, sí. Por eso es un sacramento, es un misterio. Obviamente cuando tú te metes a estudiar, y ahorita vamos a ver, entiendes por qué. Tampoco no es algo que no puedas entender nunca o no puedas ver nunca. Bíblicamente hablando, hay 2 sacramentos que se ordenan a los creyentes. 2 nada más, bautizarte y cena del Señor. Los otros 5 sacramentos, el tomar extrema unción, primera comunión y no sé cuántos más sean, cuáles más sean, son inventados, no son bíblicos. Nosotros hacemos lo que la Biblia dice. La palabra bautizarte, de donde toma el nombre Juan el Bautista, viene del griego bautismo y significa mojar, inmersión, sumergir por completo. Por eso es que nosotros bautizamos no solamente por la etimología de la palabra, sino siguiendo el ejemplo de Jesús, metiendo a la gente completamente en agua. Nosotros, si hay personas que hacen aspersión o decantación, pero lo hacen no creyendo que de esa manera borran el pecado original, sino por otros motivos, adelante. ¿Sabes por qué muchas iglesias, sobre todo presbiterianos, te hacían por aspersión o decantación? Porque el agua que había era o para tomar o para tomar, no había más. Entonces decía, aquí escasea el agua, y si voy a llenar una tina de agua para mojar a todos, no, imagínate, me voy a morir de sed. Entonces hay que ser un poquito inteligentes. ¿Y qué te parece si nada más echamos en la bandeja y le dejamos caer el agua o lo aspersamos? Eso fue por ese motivo que se empezó a dar así y después siguió. Nosotros, gracias a Dios, hay agua de sobra para poder sumergir por completo. ¿Qué es el bautizo? De eso quiero hablarle y quiero que ponga mucha atención. El bautizo es una manifestación externa, es un símbolo externo de algo que pasó adentro en su corazón, de que usted se identifica con Cristo, de que usted cree que Cristo murió y resucitó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted cree que Cristo murió por sus pecados y cree que se levantó al tercer día? Si usted lo cree internamente, ahora toca el turno de externamente manifestarlo. Pero no solamente eso, va mucho más allá.
algo que hemos olvidado en la iglesia es que el bautizo no es una oferta que hacemos los hombres, no es la iglesia la que invita a los discípulos a ser bautizados. El bautismo es un ofrecimiento de parte de Jesucristo mismo. Aquellos que lo han despreciado, aquellos que lo han rechazado, han despreciado y desobedecido directamente al Señor, que dicen que los salvó de sus pecados. En Mateo 28, no vaya, 19 y 20, y en Marcos 16, 15, directamente Jesús es el que habla y dice: bautícense. No les pregunta, no les está sugiriendo, les está diciendo: discípulo eres, discípulo te has de bautizar. Y aquellos que rechazan el bautizarse por una u otra razón que no sea bíblica, están rechazando directamente a Jesucristo. El bautizo lo encontramos en toda la Escritura. Lo encontramos representado en el Antiguo Testamento con la circuncisión. La circuncisión era que tomaban a los niños de 8 días de nacidos y tomaban el prepucio, que es la piel que cubre el pene, y lo cortaban con un cuchillo afilado. ¿Por qué a los 8 días de nacido? Porque a los 8 días de nacido es cuando mejor coagula la sangre en los seres humanos. Eso era un simbolismo de lo que iba a ser el bautizo. Pero no solamente lo encontramos ahí, también cuando el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto y anduvieron bajo la nube de la gloria, eso tipifica el bautismo. Vaya a 1 Corintios 10. Y esta parte es muy importante, y ahorita vas a saber por qué. Por eso le dije en la mañana, al ratito complementamos el tema. En la mañana en el discipulado estamos hablando del segundo propósito de Dios para la vida de sus elegidos, y es que nos diseñó para pertenecer a la familia de Dios. Y el bautizo, el bautizarte, es una plena identificación con la familia de Dios. Por eso les dije, no vamos a ahondar mucho, que ya teníamos pensado hablar de esto. En el Antiguo Testamento encontramos el bautismo, tanto en la circuncisión de los niños a los 8 días de nacido, aquellos que eran descendientes de Abraham, como el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto y pasó bajo la nube de la gloria. 1 Corintios 10, 1 y 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres, él habla de sus ascendientes, todos estuvieron, ¿dónde? Bajo la nube. ¿Cuál nube? La nube de la gloria de Dios, la Shekinah de Dios, la presencia, la gloria de Dios. Dice, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados. ¿Qué dice? En la nube y en el mar fueron bautizados. Esto tipificaba solamente lo que iba a ser el bautismo cristiano en el Nuevo Testamento. El bautismo, escuche bien, es una forma práctica en la que Dios está diciendo: este pueblo es de mi propiedad. Lo hizo con Israel cuando lo sacó de Egipto. Todas las naciones escucharon hablar de un pueblo que Dios había liberado de manera milagrosa y espectacular. Y dice la Biblia en el libro de Éxodo que el temor del Señor cayó sobre los demás pueblos. Se hablaba entre los amalecitas, se hablaba entre los amonitas, los moabitas, y decían: hay un pueblo que tiene un Dios, ese pueblo le pertenece a ese Dios, y su Dios no es cualquier Dios. Abrió el mar y mató a los egipcios. Cuidado con ese pueblo. Eso significaba el bautismo. Era la manera de Dios de decirles: oigan, tengo un pueblo que me pertenece. Si tú dices que eres propiedad de Dios pero no te has bautizado, es como si dijeras: tengo un iPhone original, pero luego se ve que es chino. Dices: por fin, ¿eres original o pirata? ¿Dónde están tus papeles de que es original? Lo hizo también. Pasaba lo mismo con la circuncisión. La circuncisión era una muestra clara y externa. Te marcaba de forma de que eras diferente, de que pertenecías a un pueblo diferente, que eras parte de un pacto diferente y que tenías como dueño al Dios Todopoderoso. ¿Cómo le llamaba David a sus enemigos, a los filisteos? ¿Estos qué?
incircuncisos. ¿Por qué? Porque decía, ellos no tienen a Dios como dueño, yo tengo un dueño porque estoy circuncidado, yo le pertenezco al Dios Todopoderoso. El bautismo es exactamente lo mismo, por eso se hace de forma pública, por eso la congregación es invitada, no lo hacemos de forma privada. ¿Saben qué? Nada más los pastores que van a bautizar y la gente que va a ser bautizada y ya. Invitamos a la más gente posible, no es porque estamos organizando una excursión a nadar, es porque el bautizado le está gritando al mundo: soy propiedad exclusiva del Dios Todopoderoso. Y quiero que saque esto de su cabeza. La próxima vez que hablemos de bautizos, quiero que deje de pensar en carne asada. ¿A qué balneario nos iremos a ir? Ay, es que yo quiero ir a un balneario, que ya supieron que hay uno de agua. Saque eso de su cabeza. Bautizos no es ni convivencia, ni carne asada, ni nada de eso. Si invitamos a la congregación es porque la congregación es testigo del acto público de identificación. La congregación, ahorita sobre todo con las redes sociales, los últimos bautizos se hicieron virales, ya todo el mundo los subieron, pero antes no era necesario. Antes, con que estuvieran 5 o 6 personas presentes de la congregación, cuando iban caminando en la calle, en el mercado, decían: hermano, Dios le bendiga. ¿A poco ya es tu hermano? Sí, ya se bautizó. Y empezaban: ¿ya supiste que el pollo se bautizó? Ah, sí, ¿a poco? Y empezaban en el mercado: ¿ya supieron que? Y todo el mundo después sabía que el pollo era cristiano porque ya se bautizó. Es un ejemplo, ¿verdad? Sí, es cristiano, sí, ¿verdad? De igual manera, amado hermano, cuando lo invitamos a que participe en los bautizos es porque queremos hacer pública la profesión de fe. Deje de pensar solamente en una excursión a nadar y de que carne asada y todo ese tipo de cosas. Cuando tú te bautizas, le estás gritando al mundo: soy propiedad exclusiva de Dios. Tal vez por ese motivo, no pocos son los que no quieren dar el paso de fe y obediencia. Saben o piensan que es mucho compromiso, pero la semana pasada entendimos algo: una entrega mediocre dará como resultados un cristianismo mediocre. O te rindes por completo a Cristo o no has rendido nada a los pies del Maestro. Si tú crees que es mucho compromiso bautizarte, déjame decirte, tienes razón. Pero o estás con Cristo completamente o no estás nada. La semana pasada creo que quedó muy claro: o frío o caliente. Al tibio Dios lo vomita de su boca. Antes de pensar menos en nuestros hermanos que no han bajado a las aguas, porque a lo mejor algunos dirán: ahora sí le está dando con todo, híjole, ahora sí. Bueno, ¿para qué no se quiere bautizar? Ya le han dicho. Antes de que pienses menos en los hermanos que no han bajado a las aguas, piensa brevemente en tu vida. ¿En realidad has vivido como propiedad exclusiva de Dios? ¿Cuántos aquí son bautizados? No levante su mano. Solamente quiero que me vea y se responda a usted mismo esta pregunta. Cuando usted bajó a las aguas, estaba gritando: le pertenezco única y exclusivamente a Dios. Cuando subió de las aguas, ¿vivió así? ¿O vivió como usted quiso? Porque si vivió como usted quiso, deje de pensar en sus hermanos que no se han bautizado, empieza a pensar en su propia vida. La palabra es siempre para mí personalmente. O solamente remojamos nuestros pecados en el agua. Solamente nos bajamos, remojamos el pecado en el agua un rato, salimos, pero sigo viviendo como quiero, sigo viniendo cuando quiero, sigo haciendo lo que quiero. A veces me congrego, a veces no, a veces hago, a veces no, a veces leo, a veces. Quien ha sido bautizado no pertenece ya al mundo, no le sirve al mundo, no está sometido al mundo. Aquellos que han sido bautizados únicamente le pertenecen a Cristo y su comportamiento frente al mundo está determinado por Dios. Vaya a Santiago 4:4. ¿Cómo comportarte frente al mundo? Como la palabra de Dios dice. ¿Cómo es eso? Como dice Santiago. Por eso te decía, no menosprecies el tema, y por eso me parece importante darlo, porque somos propiedad del Señor. El bautizo dice: soy propiedad de Cristo. ¿Vives a la altura de propiedad de Cristo? Algunos podrán excusarse y decir: pastor,
A mí no me enseñaron eso. Usted me bautizó y no me lo enseñó, tampoco lo sabía. Discúlpame, a Dios gracias que ya lo sabemos, hoy ya lo estás entendiendo. Espero que entonces a partir de mañana las cosas cambien. No, a partir de ahorita saliendo. Porque algunos dirán, perfecto, tengo de aquí a mañana. Santiago 4:4 dice, escucha fuerte esta palabra: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo te convierte en enemigo contra Dios? O eres amigo del mundo o eres amigo de Dios, porque si eres amigo del mundo, te constituyes automáticamente, ¿qué dice? Pero ¿cómo salir del mundo si vivimos en él? Muchos se han preguntado esto, a lo cual es bueno saber qué entiendes por mundo. Ciertamente no se refiere al planeta Tierra y a su población. Si nosotros tomamos este tipo de malas interpretaciones, podemos caer en lo que se dio en el siglo 8, 9 y 10 con el llamado monastismo. ¿Qué era el monastismo? Que decían, es que estoy en el mundo, la sociedad está corrompida, me voy a ir a las montañas, ahí voy a hacer mi casita y voy a pensar en la palabra de Dios. Y ahí salieron los monjes. ¿Y qué hacían los monjes? Algunos tenían voto de silencio, no podías hablar con ellos, ¿no? Porque estoy metido en las cosas de Dios, el mundo no se me debe de acercar. ¿Tenemos que hacer eso? Vaya a Juan 17:5, 15. No debe de hacer eso. Por eso le digo, ¿qué entiende usted por mundo? Ahorita le voy a decir a qué se refiere la Biblia cuando dice: sal del mundo, apártate del mundo, no te contamines con el mundo. No se refiere a que te metas a una burbuja. Hay familias aún conocidas aquí, conocí aquí, vaya, ya en la sana doctrina me refiero, que decían, mis hijos no van a ir a la escuela, ni a la secundaria, ni a la prepa, nada, no, porque no, yo les enseño que hagan un examen y que nunca va. No, es que el mundo está... O sea, no los puedes meter en una burbuja, no puedes meter a tus hijos en una burbuja y que no estudien, que no hagan nada y que... No, eso no se refería Santiago, eso no se refiere a la Biblia. Juan 17, 15 y 16. No ruego que los quites del mundo, que los mandes a una montaña alejada para que allá se guarden. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal que está en el mundo. Le podemos poner aquí. Dice, versículo 16, hablando a nosotros los discípulos: escucha, amado, tú ya te bautizaste. La Biblia, Jesús te dice, no eres del mundo, porque Jesucristo tampoco es del mundo. Cuando la Biblia se refiere en este aspecto a mundo, cuando te dice salir del mundo o separarte del mundo, está haciendo referencia a no participar en los actos pecaminosos o carnales de una sociedad apartada del temor de Dios. Si tú sales y vas a una fiesta cualquiera de aquellos que no son cristianos, ¿tienen temor de Dios? Van a celebrar y van a decir, oh, yo quiero hacer esto para agradecer a Dios profundamente. Es más, el día 28 se llena el metro y ¿qué hacen? Van y celebran a su estilo y llevan su Judas y lo celebran al estilo del mundo, porque aunque van a una celebración religiosa, después regresan y hacen lo que quieren, o dicen vamos a tomar para celebrar. Eso es a lo que se refiere la Biblia, a una sociedad que tiene actos carnales y pecaminosos porque está apartada del temor de Dios. Basta responder una sencilla pregunta para saber si estás haciendo algo del mundo que desagrada a Dios, y es: ¿cómo glorifico a Cristo haciendo esto? Quiero que me vea y ponga mucha atención. Hay cosas del mundo que sí podemos hacer. ¿Qué sí puedo hacer del mundo? Muchas cosas. Ir al cine, ¿sí? Pero eso es del mundo. Tienes toda la razón. Hasta estar en Facebook es de un ateo. Mark Zuckerberg es ateo. Entonces, tú puedes estar e ir al cine, es algo del mundo, sí. La pregunta no es si es del mundo o no. La pregunta es, ¿esto glorifica a Dios? Voy con mi familia, nos la pasamos a gusto, nos la pasamos contentos, mis hijas salieron bien a gusto de ver la película y salimos bien como familia. ¿Glorifica a Dios una familia unida y amorosa? Ya lo vimos. Ahora, obviamente, si yo quiero ir solo a ver una película para adultos, ¿glorifico a Dios? No, obviamente.
siempre hace la misma pregunta: ¿lo que estoy haciendo en el mundo le va a traer gloria a Dios? ¿Va a glorificar a Dios? Ir a un balneario, los balnearios son del mundo, a menos que el dueño sea cristiano, y luego son cristianos, no cristianos, pero bueno, suponiendo, el balneario es del mundo. Ir a un balneario o ir a la playa, ok, ¿cómo puedo glorificar a Dios haciendo esto? Si tú puedes glorificar a Dios haciéndolo, adelante, hazlo, no te estás contaminando del mundo. Pero si por el contrario desagradas a Dios haciéndolo, ya te contaminaste del mundo. Basta con responder esa sencilla pregunta y entonces ahora sí dejarás de ser un alma adúltera y podrás consagrarte al Señor. ¿Cómo glorifico a Jesucristo haciendo esto? Es la pregunta. Siendo una persona corrupta, glorificaré al Señor, diciendo malas palabras, teniendo vicios desenfrenados como alcohol, cigarro, drogas, con bailes mundanos sensuales, albureando, con las perversiones y desviaciones sexuales como fornicación, adulterio, homosexualismo, el acoso escolar. ¿Será Dios glorificado si soy uno, le decimos aquí en México, manchadito en la escuela? Si yo soy de los manchaditos en la escuela, ¿estaré glorificando a Dios? Por supuesto que no. No significa que no vaya a la escuela, pero me puedo guardar de todo eso que hacen ahí. El maltrato de todo tipo, todo esto que te acabo de decir, ¿glorifica a Dios? Por supuesto que no. Por eso es que en el bautismo el hombre muere, dice: Señor, mi mundo, mi viejo hombre acaba de morir, sus pasiones y sus deseos carnales, y quiero que renazca un nuevo hombre en Cristo. Vaya a Colosenses 3. Todo esto significa el bautizarse. Todo eso tengo que hacer, pastor, no hubiera venido hoy. Yo no sabía, de haber sabido no me bautizo. En la mañana te dije, una de dos cosas no te bautizas: o rechazas la verdad o ignoras la verdad. Tú puedes ignorar la verdad y decir: yo no sabía que era necesario ser bautizado. Ok, lo ignorabas, ahora ya lo sabes. Pero ya lo sabes y no te quieres bautizar todavía, estás rechazando la verdad. Colosenses 3, del 1 al 8. Fíjate, aquí el apóstol Pablo hace una analogía de la muerte y resurrección. En Romanos 6 hace la misma analogía. ¿Con qué? Con el bautizo. Dice: aquellos que se han bautizado en Cristo murieron y en Cristo resucitaron. Y en Colosenses 3 nos dice: si has resucitado con Cristo, si ya te bautizaste, porque yo no me he muerto ni he resucitado literalmente, yo lo hice figuradamente en el bautizo. Si ya me bauticé, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hazte la pregunta: ¿glorifico a Dios haciendo esto? Te está diciendo Pablo. Pon la mirada en las cosas de arriba. No pongas la mirada en las cosas que hace la sociedad apartada de Dios, porque has muerto. A ver, levante la mano aquí, ¿cuántos están muertos literalmente? Entonces, ¿a qué se refiere Pablo? Al bautismo. Si ya te bautizaste, si ya moriste con Cristo y te identificaste con Él en el bautizo, dice: porque has muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, tu vida, se manifieste, ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Haz morir pues lo terrenal en ti: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, gloria a Dios, cosas por las cuales la ira de Dios viene a los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes, antes de ser bautizados, también vivían en ellas. Pero ya son bautizados, ya no viven en ellas. Ahora dejen también ustedes todas estas cosas: ira, que no seas colérico, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Aquellos que se bautizaron le pertenecen exclusivamente a Dios. Dejen de vivir como si fueran del mundo. ¿Cuántos aquí somos bautizados? ¿Cuántos vivimos verdaderamente como pertenencia de Dios? Cuando Jesús llamaba
a que alguien lo siguiera. Lo vimos en el Evangelio de Juan capítulo 2. Felipe, sígueme. ¿Qué hacían ellos? Le seguían, pero era un acto público. Toda la gente veía que Felipe, que Juan, que Mateo, que Pedro ahora eran discípulos de Jesús. Cuando Jesús llamaba a que lo siguieran, Él exigía un acto público, un acto visible de obediencia. Seguir a Jesús consiste en un asunto público. Lo mismo le ocurre a aquel que se bautiza. Este también es un acontecimiento público, porque cuando tú te bautizas, entras en la iglesia visible de Jesucristo. No son pocos las tribus, los grupos, las sociedades que imitan este tipo a su modo propio, vaya, este rito a propio modo. Estuve investigando en el Valle de Anáhuac, así se llamaba el país antes de la llegada de los españoles con Hernán Cortés, era todo esto el Valle de Anáhuac. Los niños no se hacían hombres hasta que pasaban cierto rito de bautismo, podríamos decirle. ¿Cuál era? Que tenías que capturar un enemigo de guerra. Estaban los mexicas, los zapotecas, chichimecas, todos esos que nos enseñaron en la primaria, había guerra constantes entre ellas. Y si tú tenías 30 años, pero nunca habías capturado un enemigo de guerra, es como si no fueras bautizado. No perteneces, no eres parte de... Los aborígenes en Australia mandan a sus niños a vagar 6 meses al desierto. No pueden recibir ayuda de nadie. Si después de ese periodo de tiempo regresan, ahora sí los consideran hombres. Aquí no podemos vivir 6 horas sin nuestra mamá, porque llegamos y estaba esperando para que me hicieras de comer. Ahí dejé la estufa, mijito, no me la llevé. ¿Te imaginas? Un rito común de bautizo en nuestra sociedad, adivina qué, los 15 años. ¿Qué pasa con la quinceañera? Deja de ser ¿qué? Y se convierte en señorita. Estos solamente son, no que sea bíblico, solamente te estoy dando unos ejemplos de lo que representa. Todos estos actos eran públicos, que todo el mundo los pudiera ver. Con el bautismo es lo mismo que estos 3 ejemplos. Es la forma de hacer pública nuestra profesión de fe. Es la manera en que le dices a todos que te conocen, ¿sabes qué? Yo creo y amo a Jesucristo. Creo en Él y lo amo porque Él me amó primero y dejo el mundo y sus deleites para participar en comunión con la iglesia de Cristo. Una persona que se bautizó pero que no se congrega fiel y regularmente no puede ser discípulo. Vamos a 2 citas para terminar. Primera de Corintios 12. Quiero que entiendas esto, escúchalo bien. Si tú ya eres bautizado pero no te congregas fiel y regularmente, no eres cristiano. Yo nada más voy a ir, que me mojen y ya después a ver si quiero voy a la iglesia. No. Yo me bauticé hace 10 años, pero me congrego una vez al año. No eres cristiano. Aquellos que se bautizan, 1 Corintios 12:13, se están adhiriendo a la familia, a la iglesia visible de Jesucristo. Y después Gálatas 3:27. 1 Corintios 12:13, lo leímos en la mañana, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, ¿en qué dice? ¿De qué cuerpo habla aquí? Del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia. Dice, te bautizaste, estoy parafraseando a Pablo, porque el Espíritu Santo puso en ti bautizarte, ahora eres parte de la iglesia. ¿Tú puedes ser parte de la iglesia desde tu casa? No. Aquellos que piensan, y si alguien escucha en internet la predicación y no se congrega, quiero que sepa que si tú me estás escuchando y dices, pero yo escucho cada 8 días al pastor Olaf de sana doctrina, pues si no te congregas, aunque yo predique sana doctrina, no estás siendo cristiano verdaderamente. Gálatas 3:27. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos.
La palabra revestidos que utiliza Pablo aquí en el griego también significa incorporados a Cristo. ¿Cómo te incorporas a Cristo? Perteneciendo a su iglesia. Aquellos que dicen que son bautizados son propiedad de Dios, viven apartados del mundo y se congregan fiel y regularmente. Pertenecer a la iglesia visible de Cristo es otro tema que trataremos aparte. Ahora solamente quiero que respondas dos preguntas. Cierra tus ojos y con esto vamos a terminar hoy. Aquellos que no son bautizados, quiero que respondan a sus propios corazones, no aquí obviamente. ¿Qué te estorba para bautizarte? En la congregación impartimos clases de discipulado bíblico, clases doctrinales los miércoles, predicación expositiva. En pocas palabras, puede ser un catecúmeno, puede ser un discípulo que puede aspirar a ser bautizado. No bautizamos más simpatizantes, no bautizamos más congregantes ocasionales, no bautizamos más si no son discípulos, y los discípulos son enseñables y corregibles. Son personas que se dejan moldear por la palabra de Dios y para eso se han de congregar fiel y regularmente y han de aprender doctrina. Aquí en la iglesia Remanente Escogido te enseñamos los días domingos en la mañana, te enseñamos los días miércoles, podemos enseñarte personalmente en tu casa las bases. Hay medios para que seas un discípulo, un catecúmeno. ¿Qué te impide el ser bautizado? ¿Qué te estorba? ¿Algún pecado que no has querido dejar, que esperas para dejarlo y ser parte verdaderamente, que Cristo sea tu dueño? Y aquellos que vivimos como discípulos, que se han bautizado, quiero preguntarles algo. ¿Ustedes se bautizaron o solamente se remojaron en el agua? Si tú ya te bautizaste, pregúntate esto: ¿me bauticé o me remojé? Nada más me fui a mojar a Acapulco, nada más me fui a mojar a la alberca, o verdaderamente me bauticé. Verdaderamente Cristo es mi dueño, verdaderamente el mundo no es quien me gobierna Cristo, y todo lo que hago pienso primero cómo agrado, cómo glorifico a Cristo haciendo esto. Me aparto del mundo lo más posible, me consagro al Señor, y aunque llego a fallar, no dejo de congregarme porque amo al Señor que pagó con su sangre mi vida. Lo amo con todo mi corazón porque Él me amó primero. ¿Soy un discípulo bautizado o soy un pagano remojado? Si solamente eres un pagano remojado, es necesario el arrepentimiento e ir a los pies de Cristo y descansar en Él. Solamente así llevarás una vida verdaderamente a la altura de alguien que dice que Cristo es su dueño. Si tú dices que Cristo es tu dueño porque te bautizaste, pero no vives a la altura, arrepiéntete, amado hermano, ve a los pies de Cristo, descansa en Cristo. No te esfuerces, no vas a poder. Ríndete a Cristo en oración: Señor, yo no puedo, hazlo a través tú de mi vida. Vive la vida cristiana por mí, Señor, te lo ruego. Ten una relación diaria con Jesucristo. Ya lo vimos en el discipulado. Que Él sea tu mejor amigo, tu entrar y tu salir, tu mañana y tu noche, tu día, tu tarde, tu todo. Que Jesucristo sea tu vida misma, que seas cristocéntrico. Y entonces sí, podrás decir que eres un bautizado y no un remojado, porque vives como aquel que Cristo es su dueño. Señor y Dios, te damos gracias por la enseñanza del día de hoy. Hoy entendemos que no todos somos bautizados. Tal vez aquí vemos muchos que solamente bajamos a remojar en el agua nuestros pecados. Pero hoy, Señor, en arrepentimiento te decimos perdón. Gracias por el perdón otorgado en la cruz. Y hoy, Señor, te anhelamos vivir una vida a la altura de un discípulo. Te decimos: toma el control de nuestras vidas a partir del día de hoy y siempre. Controla tú mi vida, Señor. Quiero verdaderamente ser un bautizado, aquel que le ha gritado al mundo: tengo un dueño y un Señor que se llama Jesucristo.
Aquellos, Padre, que no se han bautizado, te ruego que pongas en sus corazones el querer como el hacer, no una emoción efímera de querer bajarse a remojar al agua, sino una convicción intensa de ser discipulados, de ser instruidos en la palabra de justicia, en la palabra de verdad, y que en su debido tiempo llegue la madurez para ser bautizados, Padre. No queremos encontrarnos negándote, porque aquellos que te negamos delante de los hombres, tú nos